Comprendiendo la palabra. Titulamos el mensaje de hoy, La verdadera dicha. El contexto, Jesús está hablando con las personas, con la gente que siempre estaba detrás de él para escucharlo. Y de pronto una mujer lanza un piropo, llamaríamos, una palabra preciosa, pero que va dirigida a la madre de Jesús. Dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y la respuesta de Jesús puede desconcertar. Inclusive hay algunos que con mala intención lo usan para mostrar una especie de separación, de frialdad entre Jesús y María. Jesús responde mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es un rechazo, está quitando ese halago que se está haciendo a la madre de Jesucristo por parte de esta mujer. No. Lo que Jesús muestra es que las cosas físicas no tienen la importancia cuando se las compara con las cosas espirituales. Y a eso a veces nosotros lo tenemos que poner también en nuestro contexto. No es suficiente que yo me persigne. No es suficiente que yo vaya a misa y que tenga imágenes o que tenga un crucifijo. Es decir, no es suficiente que yo externamente muestre que tengo una fe, que creo en el Señor. No es suficiente que tenga un título, no es suficiente que esté consagrado a Dios. Y perdonan que me meta en ese tema, pero este es el mensaje del Evangelio. Es decir, las cosas que yo hago externamente se parecen mucho a las cosas que hacían los fariseos también. Los fariseos también mostraban una dedicación a Dios, conocían las Escrituras y estaban listos. ¿Listos para qué? Para ser aplaudidos, reconocidos, idolatrados por las personas. Y eso es lo que Jesús echa en cara. ¿Verdad que no es suficiente alabar a Dios con la boca? Sino que lo más profundo, la verdadera fe, no es la relación que yo tengo. Ven aquí las cosas que yo hago, el título que obtengo, o en este caso, la madre de Jesús, ser madre física porque ha dado a luz, porque ha amamantado, porque ha criado a Jesús. No, la grandeza de María no es haber cumplido un rol por un tiempo, no haber sido, es el instrumento que Dios usó para que naciera físicamente Jesucristo. No, la grandeza de María es la que precisamente Jesús resalta. Nuestra madre es grande, María es la perfecta y la más grande discípula del Señor. No porque dio a luz a Jesucristo físicamente, sino porque toda su vida, desde el principio hasta partir al encuentro con el Señor, su vida fue completamente escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Las pocas veces que aparecen diálogos de María en la Sagrada Escritura demuestran lo que acabo de decir. Desde el principio, no es que ella permanece callada y todo viene de parte del ángel, no. El ángel no viene a imponer algo, no viene Dios a decir, bueno, esto me haces tú, porque el Señor desde el principio se arriesgó con nosotros. Su amor nos hizo libres. Y la libertad que tiene el ser humano es tan grande que puede apartarse de Dios. Él no vino a imponer. Él vino a presentar a María Santísima esta elección eterna de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de esta niña mujer? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que se cumpla en mi vida tu palabra. Ahí está. Desde su lenguaje, desde esa primera aparición de la Virgen María en la Sagrada Escritura, está el contenido de toda su vida. Que se haga en mí tu palabra, que se cumpla. No dichosos porque los pechos amamantaron a Jesucristo, no dichosos porque su vientre lo contuvo, no dichosa porque fue la madre biológica de Jesús, sino porque fue plenamente, como después reconoció en toda su dimensión la Iglesia, Madre de Dios. Su fe concibió primero antes que su cuerpo. Qué importante entonces es reconocer esto, que la dicha más grande, que la verdadera dicha,
está no solo en conocer la palabra, no solo en los gestos. Y si vuelvo a los ejemplos que ya nos atañen a nosotros, hombres y mujeres, no es simplemente hablar con la boca o enseñar o grabar. No es simplemente ir a misa, cumplir con los sacramentos, reconocernos católicos, creyentes, no. La verdadera dicha no está en las cosas que aparecen, sino aquellas que demuestran nuestra interioridad. Y el corazón de la Virgen María estaba llena de una persona humilde, sencilla, siempre abierta a escuchar la palabra. Cada cosa que ella de pronto le decían o sucedían acontecimienos que ella no comprendía o que quería saborear más, que nos dice la palabra cada vez que sucede. Aunque no hay un diálogo directo de la Virgen María, y María guardaba estas cosas en su corazón. Guardar la palabra. ¿Ven? No solamente durante esos 9 meses guardó la palabra, el verbo de Dios hecho carne, que ahí está el piropo que lanza esta mujer, sino toda su vida, después del nacimiento de Jesús, siguió guardando la palabra en su corazón. La verdadera dicha entonces es oír la palabra y cumplirla. Qué importante y cuán importante es que nosotros podamos imitar a la perfecta discípula. Si nos sentimos y nos creemos verdaderos discípulos del Señor, aprendamos antes del lenguaje externo a vivir internamente la obediencia a su palabra. Amén.